Hola, buenas tardes. En esta presentación vamos a hablar del concepto, las aplicaciones y el desarrollo histórico de la epidemiología. Es necesario mencionar que la epidemiología, la palabra como tal, proviene del griego epi, que significa sobre, demos, población, y logos, tratado. Es decir, el concepto no nos dice realmente a profundidad lo que la epidemiología estudia. Es únicamente el tratado sobre la población y por tanto es necesario que profundicemos un poquito en lo que la epidemiología realmente abarca. Si analizamos este término, por lo tanto, se queda corto con respecto a lo que realmente la epidemiología es. Por lo tanto, en esta presentación vamos a revisar el desarrollo histórico de la misma para poder entender su objeto de estudio y hacia dónde va como disciplina, y qué tanto puede aportar al conocimiento sobre el comportamiento de las enfermedades a nivel poblacional. Dentro del desarrollo histórico de la epidemiología debemos de abordar desde los griegos. El primer gran epidemiólogo de la historia fue Hipócrates, que también sabemos es considerado el padre de la medicina. Hipócrates, su gran mérito dentro de la epidemiología es que fue el primero en buscar realmente el origen de las enfermedades. Él trataba de entender el por qué ciertas personas se enfermaban y otras no. De tal manera que desarrolló inclusive textos importantes sobre la influencia del medio ambiente y de los estilos de vida en el origen de las enfermedades. El problema es que él no introdujo el razonamiento cuantitativo dentro del desarrollo de la disciplina, mismo que es importante para poder entender realmente cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce la enfermedad. Sin embargo, él fue el primero en utilizar los términos endemia y epidemia. Endemia como enfermedades que son comunes en la población y epidemia para explicar aquellas enfermedades que no son comunes en la población y que se presentan bajo ciertas circunstancias. De tal manera que él introdujo estos términos que fueron la base para el desarrollo de la epidemiología posteriormente. El primer antecedente que se tiene de una actividad de control sanitario sobre la población es la adopción de las políticas de vigilancia en salud pública que se llevaron a cabo durante la Edad Media, cuando había epidemias muy importantes de peste, cólera, etc. Acciones que estaban enfocadas, por ejemplo, cuando llegaba algún barco a algún puerto, al establecimiento de la cuarentena entre los que venían en ese barco. Es decir, no podían descender de los barcos hasta 40 días después de haber arribado para estar seguros que no portaban alguna enfermedad que pudiera afectar posteriormente a la población. Esto fue porque muchas de las epidemias que se dieron durante esa época se dieron precisamente por la llegada de los barcos, en los cuales venían marinos o pasajeros con alguna enfermedad y cuando descendían a tierra firme, entonces se transmitía fácilmente entre toda la población. Esto se considera la primera acción de vigilancia que se llevó a cabo a nivel mundial. Otro gran precursor de la epidemiología moderna es John Gaunt, quien en el siglo XVII introdujo los métodos cuantitativos dentro del estudio de las enfermedades. Su gran mérito es que él llevó a cabo observaciones y contaba los muertos, es decir, observaciones sobre las cuentas de mortalidad, lo cual le permitió estudiar ciertos patrones de enfermedades que posteriormente desarrollaban o permitían establecer predicciones sobre las mismas. Este fue el primer esfuerzo que se hizo para registrar realmente las causas de muerte en el mundo y aportó con gran importancia el desarrollo de los métodos cuantitativos, de tal manera que es considerado el padre de la estadística moderna. Alguien a quien no podemos dejar de mencionar dentro de los precursores de la epidemiología es John Snow. John Snow, anestesiólogo inglés que vivió en el siglo XIX y que es considerado el padre de la epidemiología moderna, porque introdujo el método epidemiológico en la observación de los fenómenos de salud a nivel poblacional. Este método él lo introdujo a través del estudio de una epidemia de cólera en Londres. En esos años, en Londres, el problema del cólera estaba realmente azotando a la población. Él pudo observar que había diferencias importantes en ciertas zonas de la ciudad de Londres y se hizo la pregunta de por qué había estas diferencias. De tal manera que él se dio a la tarea de buscar cuál era el factor que diferenciaba estas diferentes zonas. A través de la observación y de la búsqueda y el estudio por tiempo, lugar y persona
del comportamiento del cólera.